Bendiciones, quiero compartir un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Y quiero mencionar o enfocarme, enfatizar una palabra que utiliza Pedro en el capítulo 3 del verso 16. Pero antes voy a meternos en contexto de qué es lo que Pedro está hablando. Pedro desde el capítulo 3 comienza a hablar de la venida del Señor. Pedro comienza a alertar de que van a haber burladores y comienza a decir de que la venida del Señor es eminente, comienza a decir de que el Señor es paciente, pero más después comienza a decir Pedro, alertar, aconsejar a los creyentes que se mantengan fiel, que se mantengan en paz, irrepresibles, para que el día del Señor no nos sorprenda. Luego Pedro reconoce que nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le había dado, había hablado también de estos acontecimientos, hablando de la segunda venida del Señor. Y comienza Pedro a decir, la cual los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para perdición propia. Y aquí es donde yo quiero quedarme, quiero enfatizar, es en la palabra indocto. ¿Qué significa la palabra indocto? Yo no sé si en algún momento has sacado el tiempo para estudiar la palabra o para ver qué significa la palabra, por qué Pedro la utiliza y por qué Pedro tilda a un grupo de personas que se van a perder por ser de esta manera. Fíjese, mi amado, que la palabra indocto es una palabra en latín, indoctus o inductos, y está conformada por el prefijo in, que significa carente, y por la raíz doctus, que quiere decir instrucción o enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, la palabra indocto significa no enseñado o no instruido. Una persona que no ha sido enseñada o una persona que no ha sido instruida. ¿Y por qué quiero tocar y mencionar este término? Porque en estos tiempos, mi amado, hay personas paradas en los altares, hay personas doctrinando personas, y son personas que son indoctos, son personas carentes de conocimiento, son personas que no tienen conocimiento bíblico y están torciendo las escrituras, están llevando a un grupo de personas arrastradas, llevándolas a un conocimiento lleno de falacias, llevándolos a un conocimiento erróneo, completamente divorciado a lo que la palabra del Señor enseña. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus epístolas a Timoteo, le aconseja que se presente ante Dios como un obrero aprobado y un obrero que usa bien la palabra. Recordemos que Timoteo era un joven que había sido instruido desde pequeñito en la palabra del Señor. Nuestro guía, nuestro mejor maestro para estudiar la palabra es el Espíritu Santo. Pero en nosotros debe haber ese anhelo, ese amor para poder entender y comprender la Escritura. Para eso el Señor se ha conformado de 5 ministerios, el cual uno de ellos es el maestro, porque el maestro es el que comienza a formar pastores, comienza a formar evangelistas, comienza a dar formación. Nuestro mejor maestro, mentor, el principio, el que primero llegó a formar a 12 hombres, a poner 12 hombres y darles el ministerio de apóstol, fue nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor formó y capacitó, enseñó a 12 hombres para que fueran los que formaran el fundamento de la iglesia y trajeran todo el conocimiento para que hoy nosotros podamos entender, podamos leer las Escrituras. Y desde tiempos atrás Dios viene formando hombres, viene formando maestros para que podamos nosotros entender las Escrituras. Hermano,
Hoy tenemos muchas herramientas para estudiar la palabra. Hay Biblias de comentarios, hay Biblias de estudio, pero todo lo que estudiamos, todo lo que veamos y leamos, pasémoslo por el filtro de la palabra del Señor, y que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe y que nos revele. Pero debemos de tener un corazón humilde, un corazón abierto para poder nosotros entender y comprender la palabra, a que el Espíritu revele lo que Él quiere dar a conocer, no nuestra propia mente, nuestro propio conocimiento, sino que el Espíritu revele lo que Él quiere que nosotros entendamos en su palabra. Recordemos que Pedro dijo en una ocasión acerca de la venida del Mesías, que los profetas indagaron con diligencia en sus escrituras, en sus rollos, a ver quién era el Mesías, a ver en qué tiempo iba a venir, pero el Espíritu que había en ellos les reveló por medio de la Escritura que no era para el tiempo de ellos, sino que era para un tiempo que Dios había establecido. Dios te bendiga, y recuerda que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras y preséntate ante Dios como un obrero aprobado. Recuerda que al Señor no se le hace favores. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y abramos nuestro corazón y seamos humildes. Seamos humildes. Dios ha levantado muchos maestros en estos tiempos para preparar, para capacitar a su pueblo, a sus ovejas, pastores, para que la iglesia se siga consolidando en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios te bendiga.